Y como comentábamos con los colegas del Observador, comenzamos con los análisis de los politólogos del día después de las elecciones municipales y departamentales. Estamos recibiendo justamente a dos politólogos, Jorge Lanzaro, docente de Ciencia Política, ex director del Instituto de Ciencia Política, y Antonio Caldarello. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto recibirlos. Mucho gusto. Bueno, vamos a respetar las canas y el pelo, porque en tu caso ni pelo. Acá hay que respetar la especialidad. El gran especialista en cuestiones departamentales, especialmente en cuestiones electorales, es Antonio, ¿no? Bien, y lo vamos a aprovechar bien. ¿Cuál sería tu primera conclusión, Jorge? Yo digo, hay varias cosas. Se ha hablado además ya muchas cosas. Yo creo que una cosa interesante es que nosotros, cuando salimos de la elección de octubre del 2014, se dio un fenómeno que fue sancionar la condición de partido predominante del Frente Amplio. El Frente Amplio llega a tener 3 veces consecutivas, 3 elecciones consecutivas, mayoría absoluta en el Parlamento, y eso le da el título de partido predominante, que por lo demás lo tiene por otros lados, menos politológicos, que tiene que ver con su dominio en la sociedad civil. Bueno, en los sindicatos, en la educación, en muchas organizaciones sociales, es decir, esta otra pata menos politicista y más societalista de ser también predominante. Y eso es interesante, que la noción de partido predominante en ciencia política siempre está asociada a un sistema competitivo. Un partido es predominante cuando el sistema es competitivo. Si no, es un partido hegemónico o es un partido monopólico porque el sistema no es competitivo. Lo bueno es que el sistema uruguayo es competitivo, lo fue en la elección de 2014, seguramente en una forma que favoreció sin duda al Frente Amplio, pero fue competitivo. Y también es competitivo en esta segunda round, digamos, que son las elecciones departamentales, donde se produce un fenómeno interesante que es, digamos, hasta cierto, la afirmación del Frente Amplio en el interior del país, aunque en los números no llegue a las 8 intendencias que ganó en 2005. En 2005. Sí, obtuvo 6. Ahora están en 6 en total, ganando una. O sea que el Frente Amplio se afirma en el interior. Pero todavía el Partido Nacional es un partido fuertemente instalado también y sigue habiendo allí una competitividad muy importante. Y varios de los escenarios departamentales 1 a 1 han sido muy competitivos. Sí. Ese me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta, porque vemos en otros países de América Latina renguera competitiva. Es decir, tenés partidos que tienen mucha presencia, que tienen mucho dominio, pero que no tienen oposición. Argentina, Venezuela, Ecuador, incluso en cierta medida Bolivia. Es decir, hay situaciones que por suerte en el Uruguay no se dan. Y a mí me parece que aunque el Frente Amplio haya llegado a este título de partido predominante en el 2014, es reconfortante saber que tenemos todavía un sistema democrático competitivo enérgico. Antonio, ha sobrevolado todos los primeros análisis en lo previo y ahora se ha quedado constatado la diferencia, más allá de los números, de la posible conclusión de la similitud de los números, la diferencia entre lo que es una elección nacional y una elección departamental. A ti como experto en estos asuntos, ¿te parece que eso se reafirma ahora con los resultados de ayer? Sí, claramente la reforma del sistema electoral en el año 96 le dio una independencia a las elecciones departamentales de las cuales antes carecía. Si nosotros pensamos en las elecciones desde el 84 a la fecha, las 3 primeras con el sistema donde todas las elecciones se producían el mismo día en forma simultánea y vinculada, tenemos muy pocos casos. Podríamos mencionar Paysandú en el año 84, el Partido Nacional es mayoría en la elección presidencial y legislativa, sin embargo el que gana la intendencia es el Partido Colorado. Ahí lo que hay es electores que votan en blanco
en alguna de las opciones. En el 89 tenemos el caso de Artigas, donde se da lo mismo, gana el Partido Nacional la elección presidencial, pero el Partido Colorado retiene la intendencia, en ambos casos por márgenes muy pequeños, ¿no? 600 votos a favor del Partido Nacional en la elección nacional, casi 600 a favor del Partido Colorado en la elección departamental. Pero luego de la separación de las elecciones nacionales y departamentales, lo que vemos es cómo el electorado se comporta en forma diferente en cada una y elige de acuerdo al tipo de elección en que está participando. En el primer ciclo ya lo vimos, el Partido Nacional votó muy mal, tuvo su peor votación en la historia, votó el 22% en las nacionales del 99, ganó en muy pocos departamentos, sin embargo, 6 meses después conquista 13 gobiernos departamentales. Y si vamos a este ciclo electoral, el Frente Amplio en octubre pasado fue mayoría en 14 departamentos y hoy estamos hablando de que conquista 6 gobiernos departamentales. Claro. O sea, estamos hablando de escenarios completamente diferentes. El Partido Colorado, que no había sido mayoría en ninguno más, había sido tercero en todos los departamentos, gana en Rivera y le compite de igual a igual al Frente Amplio en Salto, que finalmente estaría ganando la elección departamental en el departamento norteño. Pero estamos hablando entonces de escenarios diferentes donde los liderazgos locales juegan y mucho. También podríamos destacar que el Frente Amplio ha quebrado su fama de partido montevideano que tuvo en sus primeras participaciones electorales, cuando claro, el 75% de sus votos se concentraban en Montevideo. Hoy es un partido que compite en todo el interior, podríamos decir que es el más nacionalizado de los partidos. Tiene más votos en el interior que en Montevideo. Más del 50% de sus votos están en el interior y compite. No siempre gana, pero compite. De hecho, en los departamentos donde teníamos competencia siempre está en Frente Amplio. En la más de las veces con el Partido Nacional y en Salto con el Partido Colorado. Claro. Pero siempre es un rival que está compitiendo por el gobierno departamental. Sí, no se traduce, siguiendo la línea de tu pregunta, no se traduce inmediatamente las votaciones o la disposición de los votos a nivel de la elección nacional con la disposición a nivel departamental, precisamente porque tiene esta autonomía. Y está estos números es decir, el Frente pasó en la elección 2014, pasó de 11 a 14 departamentos. 14 departamentos. En la elección 2009 ganó en 11 y en la elección 2014 ganó en 14. Y sin embargo, bueno, cuando llega la elección departamental, municipal propiamente dicha, solo cubre 6. Es cierto que en términos de densidad política, llamémosle, y quizá de densidad económica, es decir, de importancia estratégica, a mí me parece que es un punto interesante porque ya está planteada la reforma. Ya está abierta la discusión, no sé si se llegará o no se llegará a la idea de que se pudiera cambiar de alguna manera. Ahora vamos a ir a eso, pero siguiendo con el análisis de lo de ayer, un comentario que hacíamos con los colegas de la redacción recién, que es un dato relevante. Cuando hubo un interés centralista de incidir en los departamentos, hubo 2 consejos de ministros, uno en Maldonado y otro en Cerro Largo. Y ahí en los 2 perdió el Frente Amplio. Sí, y los liderazgos nacionales, algunos liderazgos nacionales, se han visto comprometidos con su apoyo, con la elección de candidatos a los que apostaban. Mujica señaló y apoyó a Frati en Cerro Largo, que llegaron a hablar de terremoto electoral. Sí. Y sin embargo... Pero eso es trasladable a todos los partidos, ¿no? Porque lo mismo le pasa a Larrañaga en Paysandú, que es su nicho electoral, su tierra natal. Su tierra, claro, donde surge como líder político. Los 3 candidatos del Partido Nacional son de Alianza Nacional. Larrañaga prácticamente se instaló en la última parte de la campaña en Paysandú, incluso hizo el conocido reunión con el ex intendente Colorado, Walter Belvisi, y no logró imponer a sus candidatos en la elección. O Pedro Bordaberry, donde su candidato a vicepresidente y uno de sus colaboradores más estrechos, Germán Coutinho, tampoco. O sea, que los liderazgos nacionales... Y la calle no le fue demasiado bien con ese switch que hizo
sacando a Gandini del medio y apostando por Garcés. Es decir, no sé, digo, qué hubiera pasado con Gandini, porque realmente no sabemos, pero está claro que hay esa distancia. Si Mujica, Montevideo, bueno, el MPP tuvo una votación muy fuerte, la estábamos, es decir, prácticamente duplica Asamblea de Uruguay, pero digamos no hay ese traslado, ese trasiego de votos de la figura de Mujica a la candidatura de Lucía Topolansky. Al revés, diría al revés. Claro. Yo creo que algunos, me parece que algunos votos que vuelven al Frente Amplio, no necesariamente, no solo votos de afuera del Frente Amplio, sino votos de adentro del Frente Amplio. Los que no habían votado. Aquellos que se abstuvieron, exacto. Vuelven más por el susto que da Lucía, que genera Lucía. Lo escuchamos eso. ¿Lo escucharon? Lo escuchamos, eso de gente que decía, ¿no? Con tal de que no salga Lucía. Exacto. Entonces, eso, bueno, desde el punto de vista del conjunto del Frente es una ventaja, porque el que tener una elección polarizada entre dos frentistas, entre dos sectores frentistas, le hace bien al Frente en su conjunto y le ha permitido remontar del 46%, creo, de la elección de 2010 al 50 y pico por ciento que tiene ahora. Pero me parece, también explica algunas otras cosas, explica esa especie de languidez post-elección que vimos en Montevideo. No hubo festejo ninguno. Bueno, ninguno, no sé, digo, habrá visto... pero no es lo que estábamos acostumbrados. No esa calle, que si hubiera ganado Lucía, el festejo hubiera sido muy distinto. ¿Cómo se entiende el hecho de que la intendenta Ana Olivera tenga tan baja popularidad y sin una gestión tan crítica, y sin embargo los montevideanos renuevan, y en buen número, de hecho los números son importantes, renuevan el mandato del Frente? Aumenta. Porque el elector vota partidos, más que votar figuras, vota a partidos. Tenemos dos casos. De las tres intendencias peor evaluadas, se situaban Artigas, La Valleja y Montevideo. En un caso, no se presenta el intendente a la reelección, que es el caso de Ana Olivera, pero su partido gana. En otro caso se presenta y pierde, que es el de Patricia Ayala en Artigas, y en otro caso se presenta y consigue la reelección, que es Adriana Peña. O sea que tenemos en dos de los casos de intendencias con peor evaluación de su gestión, que sus partidos renuevan, y en uno incluso renueva la candidata que va por la reelección. O sea, lo que tenemos... Curioso comportamiento ese, ¿no? Claro, estamos hablando de que hay una identidad partidaria muy fuerte en esos departamentos. Hay una serie de departamentos en el interior, incluso donde nunca ha ganado otro partido que el Partido Nacional. En La Valleja, si miramos del 84 para acá, ganó la primera elección del Partido Colorado, pero a partir de ahí el Partido Nacional es cuasi hegemónico, o una predominancia muy fuerte, y opta por renovarle el mandato. Incluso también, al igual que mencionaba Jorge en el caso de Frente Amplio de Montevideo, donde abre el abanico de candidaturas y presenta una interna muy competitiva y diversificada a la vez, lo mismo pasa en el caso de La Valleja, donde tenés a la intendente que va por la reelección y un ex intendente como Germán Vergara. Entonces, en una elección que ya se sabe que el partido que está en el gobierno va a ganar, y donde no hay chance de lo demás, para los electores de a pie resulta atractivo tratar de incidir en esa interna, donde pueden incidir. Y eso hizo volver mucho, me parece, volver la gente que no todos los que se abstuvieron dejaron de abstenerse en esta elección. Los frentistas, o la gente que tiene feeling frentista, identidad más o menos de izquierda, de repente no pasa la frontera para ir a votar por Novich o por Garcés, pero sí hay un comportamiento distinto. Algunos se mantienen en la abstención y unos cuantos yo creo que volvieron al ruedo. Hay un punto que a mí me interesaría subrayar, también así con el carácter general de mi primera observación sobre la elección, también para salir un poquito del trillo concreto. Hay un tema interesante, y es este itinerario a la inglesa que está siguiendo el Uruguay. Nosotros en Inglaterra vimos que a principios del siglo XX,
había en Inglaterra hasta el siglo XIX, principio del siglo XX, un bipartidismo tradicional entre liberales y conservadores, Sí. ¿no? Los Whigs y los Tories, como el gran bipartidismo histórico, fuerte. Cuando se desarrollan los primeros 30 años del siglo, y sobre todo a partir de la aplicación del sufragio universal en Inglaterra, va creciendo los laboristas y hay un enroque. Es decir, el bipartidismo... Hay una elección de transición en los 20. Conservador liberal se transforma en un bipartidismo, o en una competencia donde los dos grandes punteros son los laboristas y los conservadores. Y los liberales quedan en un tercer lugar, porque de hecho los laboristas le comen el mandado, le comen el espacio político, la oferta política, pero no desaparecen, sino que se mantienen, y de hecho se han mantenido sobre todo hasta la elección anterior a esta, en el orden de los 12, 13, 14%, siendo una minoría importante en el Parlamento. En el caso uruguayo uno podría decir que hay un perfil similar en el sentido de que primero tuvimos un escenario de 3 partidos o de 2,5, como se decía, y que progresivamente vamos a una fórmula de perfil bipartidista en la competencia más importante. Bueno, mi pregunta iba a ser justamente ¿cómo ven ustedes el Partido de la Concertación? Bueno, sí, pero esto se refiere particularmente simplemente a la competencia Frente Amplio Partido Nacional, que se ve muy fuertemente a nivel nacional y se ve muy fuertemente en el campo, en el territorio del interior, en los territorios del interior. Y el Partido Colorado, que fue el partido, 90 años en el gobierno, el partido de punta, el partido del Estado, fue bajando, fue perdiendo, y en esta elección se confirma de alguna manera una situación fuerte, no solo de traspiés de los liderazgos, particularmente del liderazgo de Bordaberry, sino una configuración en la que hay un espacio para el Partido Colorado, pero la punta es más bien bipartidista y al Partido Colorado le cuesta mucho entrar como tercero en discordia. Sí. Me parece que esta es otra enseñanza que hay que verla, habrá que ver qué es lo que pasa hacia adelante, y yo creo que una de las preguntas es esa que tú estabas haciendo. ¿Qué es el Partido de la Concertación? ¿Es la suma de blancos y colorados? Porque el líder, o por lo menos la figura del Partido de la Concertación, no se ha manifestado ni como blanco ni como colorado, y no le fue tan mal. Nada mal. Nada mal. Sí, pero de hecho el Partido de la Concertación ha votado por debajo de lo que votaba la suma de blancos y colorados hace 5 años. Hace 5 años, blancos y colorados, a nivel de los votos emitidos, están votando un 39%, y estamos hablando que las estimaciones, no está terminado el escrutinio en Montevideo, están hablando que la Concertación sacaría alrededor de un 35%. ¿Cómo lo definen ustedes a ese partido a partir de hoy? Porque hasta ayer era una alianza electoral para tratar de ganarle la intendencia al Frente de Montevideo. No lo lograron, pero la votación no fue tan mala desde el punto de vista de Novik, sí de Raquetti y de Garcés. Pero ayer, con los tres candidatos, Novik fue muy claro. El Partido de la Concertación llegó para quedarse. Bueno. ¿Qué es la figura de Novik? ¿Qué es el Partido de la Concertación? ¿Qué perspectiva tiene de aquí a futuro? ¿Y qué va a pasar con los líderes o dirigentes históricos, blancos y colorados, que pueden llegar a ver desdibujados a sus partidos? Por eso yo pensé por el mapa nacional, claro. Porque pensar en un futuro de la Concertación exclusivamente montevideano, a mí me cuesta verlo. No. Decía, nosotros tenemos una regla en ciencia política: un partido para existir tiene que pasar 3 elecciones para existir. Si no, se llama un flash party, un partido efímero, un partido. Claro. Por ahora esto es un partido efímero que efectivamente Novik salvó la petiza, porque la petiza venía muy renga. Y de todas maneras, ¿Esa foto tiene algún significado? Bueno, esa foto no sé si va a tener significado, porque de acá ya hay muchos. Vamos a ver cómo se comporta. Me parece que
Yo diría de todas maneras que eso de que Novik no tiene inclinación política no es tan obvio. Es decir, o sea, no es visible. Y él ha jugado a un equilibrio, no jugó como una figura dentro de la concertación del Partido Colorado, sin ninguna duda. Pero sus referentes básicos me parece que son más bien colorados. Y yo digo que me parece que, bueno, no sabemos, porque va a tratar de jugar esa especie de tercería que como capitalizarlo, pero puede llegar a jugar más bien dentro del Partido Colorado. Que necesita un líder. Que necesita un arrime. Sí, voy a pedir a los compañeros los tweets de Bordaberry para compartir con ellos ahora más adelante. No, esa foto que vos mostrabas tiene un simbolismo importante. El hecho de cómo se sentaron, que dejaran a Novik en el medio, para mí fue todo un... Claro. Se sentó en el medio, fue el que habló último, claramente era el gran triunfador, ¿no? O sea, no solamente en los discursos, sino en los símbolos se dice mucho, en cómo se sientan y eso. Sin duda. Un insumo más para esto. Esto publicaba hoy en Twitter Bordaberry. Llegó el momento de dar paso a las nuevas figuras y generaciones, que es lo que haremos, apoyándolas y apoyando al partido, pero desde otro lugar. Después publicó otro que va en la misma línea y en el mismo tono: ayudar al partido y a los que asumirán sus responsabilidades, desafíos y sueños con fuerza y generosidad. Es el momento de ella. Es decir, claramente está dando un paso al costado, bueno, y le agradece a Coutinho, ¿no? Ya lo había expresado, ¿no? Acá en una entrevista con el cuando dijo que iba a cumplir su mandato en el Senado, pero no iba a abandonar su actividad privada. Y que no tenía muy claro su futuro electoral. O sea, se hizo responsable como se le venía exigiendo. O sea, son muchas las cuentas que se le están cobrando a Bordaberry al interior del Partido Colorado. Pero Novik quien va a asumir eso, ¿es posible que sea Novik? Es difícil que Novik, yo qué sé, ayer mencionó por primera vez al Partido de la Concertación, al que no había nombrado hasta ahora. El discurso de Novik se caracterizó por ser básicamente un discurso muy fuertemente antipartido y antipolítica. En Uruguay los partidos y la identidad partidaria son muy fuertes. Las encuestas de opinión te marcan que antes de la elección de 2014 más del 70-75% del electorado ya sabe a qué partido va a votar 2 años antes de las elecciones, cuando no están definidas todavía las candidaturas. Crear un partido nuevo que se vuelva competitivo en el sistema podría ser un trabajo de, como dice Jorge, no una elección, ni 2, 3, 4 elecciones, porque hay que imponer la marca, la etiqueta. Un camino más corto sería aprovechar la estructura del Partido Colorado, que de hecho ya lo hizo. El propio Bordaberry lo denunció como pescaba dentro de la pecera del Partido Colorado y se apoyaba en la estructura pachequista. Si vos ves dónde estaban ubicados los locales de Novik, el emblemático de ahí de 8 de octubre y 18 de los amigos de Oscar Magurno, ahora era de Novik. Y si vos mirás la votación que tuvieron los partidos tradicionales y la votación que tuvo Novik, significa que hay un espacio de voto no frente amplista en Montevideo, contrariamente a lo que pensaba mucha gente de izquierda, que el Frente Amplio podría seguir creciendo indefinidamente. Bueno, está demostrado que no, que tiene un tope, que tiene un límite, que hay un porcentaje de gente que nunca va a votar a la izquierda, y que en Montevideo particularmente, elección tras elección, se definió por aquel que entendía que era el mejor candidato. En 2005 el candidato a revelación para la oposición al Frente Amplio fue Bordaberry, fue el novedoso. Y el Partido Colorado, que habíamos votado muy mal en la nacional de 2004, por debajo del 8%, salta un 25% con la candidatura de Bordaberry, y el Partido Nacional, que había votado un 20 y pico, baja al 6%. O sea, eso te da clara cuenta que los electorados se cruzan. En la elección pasada en Montevideo, ¿quiénes recogieron los votos? Analía Piñeirúa, Javier de Aedo, Ney Castillo. Y ahora es Novik. O sea, Novik le roba no solo el electorado al Partido Colorado, casi todo el electorado colorado, que había votado un 18% en 2010, sino que le roba casi la mitad de los votos al Partido Nacional, que había votado
un 19 y ahora pasa al 11. Fíjate que o sea, que es el candidato más atractivo de ese espacio. Pero apelo a tu experiencia, a tu memoria, Jorge. El sistema político uruguayo no está tan acostumbrado a recibir este tipo de figuras, porque... Sí está acostumbrado, pero de una manera muy particular. Porque Bordaberry no era un outsider. Había sido para ministro, nada hijo nada un outsider. De un presidente de la Al República. Contrario, y además jugó muy fuertemente como insider. Pero en el Uruguay, yo creo que en el Uruguay, en una trayectoria histórica de larga data, los outsiders que progresan se vuelven insiders. Eso le pasó a Nardone, Yo te iba a decir, el chicotazo. que tuvo que entrar adentro de... Bueno, y de alguna manera, haciendo memoria, que Antonio, que es un experto en cuestiones electorales, en los años 60, cuando los partidos trastabillaban, los partidos tradicionales, los tres partidos fueron a buscar a hombres de las fronteras que estaban afuera. Es decir, el Partido Nacional fue a buscar al Coco Gallinal en el año 66, si no me equivoco. Sí. Los Beltrán lo trajeron. No era un blanco, pero no era un blanco. Era un outsider. Mucha actividad agropecuaria, el sector agropecuario. Lo trajeron un outsider que trae como insider. Los colorados fueron a buscar a Gestido, que resultó una fórmula exitosa, y el Frente fue a buscar a Seregni, que también era, es decir, una figura de alguna manera no política. Y el Partido Nacional, no siendo un tipo de izquierda. No, un ballista. Por eso digo. Pero la idea es esa. En un sistema de partidos fuerte, los outsiders no logran progresar, cosa que es una ventaja para el sistema, ¿no? Y para la democracia, y progresan si se vuelven insiders. Entonces, es un poco la pregunta, si a nivel, si en este caso para el destino particular de Novik, este es el desafío, la pregunta que seguramente se tiene que hacer y la forma como se va a tratar de desenvolver. Con una complicación, que esta es una configuración montevideana, que no se traslada fácilmente a nivel nacional, sino catapultada por alguna ecuación partidaria. Entonces, es una pregunta, yo diría, abierta, que nos queda encima. En su discurso de Cernovic habló de cambiar al país. Y ahí la concertación es difícilmente, porque fíjate lo que pasa en la mayoría de los departamentos del interior. Hubo concertaciones de hecho, en algunos casos. Hay coordinación electoral de dirigentes y de votantes. Y el Partido Nacional, que es el partido que lidera eso, que tiene más gobierno, no le va a hacer ninguna... ¿Qué tiene para ganar compartiendo el poder con el Partido Colorado? Más bien tendría que apostar así, pero simplemente como más bien de bolichero apostaría que tiene que caminar por adentro del Partido Colorado. Por los carriles que le abra el Partido Colorado. Claro. Y de ahí, sí, porque ahí sí se produce el trasiego, se produce la coordinación. Claro, pero a lo que mencionabas, es muy interesante lo que mencionaba, el ejemplo de, porque algún analista de la época lo mencionó como la hora de los militares. Gestido en el Partido Colorado, Seregni en el Partido Nacional, Seregni en el Frente Amplio, Aguerrondo en el Partido Nacional. Y todos venían con el mismo discurso que tiene Novik. O sea, lo de Novik tampoco es una innovación si lo miramos en la larga data. La honradez, la transparencia, la claridad. El tiempo que se hizo de abajo. Claro. Aguerrondo y Seregni con carreras muy buenas, intachables dentro del Ejército Nacional, ambos generales muy todo el mundo hablaba bien. Gestido también, pero Gestido aparte con experiencia de administración en AFE y en... Sí, sobre todo se había ganado las galeras militares. Los militares uruguayos no se ganan las galeras en las guerras, salvo las guerras internas. En las inundaciones. Y entonces esta idea de que era un buen padre de familia, que tenía el Coco Gallinal, con ese costado católico, y de buen padre de familia que tenía Gestido en clave colorada ballista, y que tenía de alguna manera Seregni menos, me parece que es importante, ¿no? Entonces yo creo que el desafío de los outsiders es complicado, es decir, puede ser, vamos a ver, hizo una buena elección, hay que ver cómo juega de aquí en adelante. Yo creo que, me parece
oí un pedacito de una entrevista o algún comentario que hizo Daniel Martínez diciendo que él va a ir primero a los partidos, como que lo coloca en una situación complicada. Sí, eso decía Gabriel Pereira hoy, si desconoce a Novi, que sería un error, ¿no? Lo que pasa es que Martínez dijo que iba a hablar con los referentes partidarios, haciendo justamente alusión a que Novik hoy día, pasada la elección, es un ex candidato. Es partido de la Concertación. O sea, pero ¿qué cargo tiene dentro del partido? No, pero tiene mucho colorado magurnista atrás. Déjame, Jaime, una pequeña cosita que me parece también interesante, solo para ir un poquito con esto. Al mismo tiempo que las elecciones las elecciones departamentales son autónomas y adquieren estas dinámicas diversificadas, que son 19 elecciones casi. Pero también es cierto que son un capítulo más de las primarias, del ciclo electoral es un que ciclo. Se abre con las primarias, que pasa a octubre y luego eventualmente a noviembre y que termina acá. Y eso fue la voluntad del constituyente. Es decir, porque se pudo haber puesto las departamentales a medio camino. Como se quiere hacer ahora. Como se quiere hacer ahora. Y las dejaron medio pegaditas, un poco para que no le complique la vida al gobierno, que es una cosa sabia, no tener un plebiscito a mitad de camino. Como ciudadano me encanta el plebiscito a mitad de camino. Sí, a vos te encanta, pero al gobierno no, le complica la vida. Por algo lo pusieron. Y además es un plebiscito trucho, porque vos no necesariamente estás juzgando al gobierno, estás haciendo una elección distinta. Pero bueno, eso será motivo de discusión. Entonces, lo que interesante es cómo también el mapa que sale de la elección de octubre, digamos, que dibuja la configuración del Parlamento, cómo de alguna manera varias de las operaciones que vimos tienen efectivamente una autonomía muy importante, pero varias de las operaciones que vimos también forman parte de esa competencia, por ejemplo, al interior del Frente Amplio, entre es decir, el MPP y Mujica buscando afirmar, consolidar su situación mayoritaria, ganando intendencias, ganando la intendencia de Montevideo, ganando la intendencia de Canelones, ganando eventualmente esa especie de patria zaravista de Cerro Largo, ni hablar de Rocha y Maldonado. Es decir, hay un juego que tiene que ver con la interna Frente Amplista y que es una prolongación, un capítulo más con distinto escenario y con distinto juego de la elección de octubre y de las elecciones primarias. O sea, es un ciclo, hay que verlo. Es decir, hay una autonomía, pero al mismo tiempo hay juego de continuidad. Cuando mirábamos el resultado de la interna o de las nacionales, uno podría pensar que había claros ganadores a la interna de cada partido. O sea, claramente Luis Lacalle Pou parecía que era gran ganador de la interna nacionalista, el MPP de la interna del Frente Amplio y Vamos Uruguay de la interna del Partido Colorado. Pero cerrado el ciclo, y ahora que se puede pasar las cuentas, vemos que la situación es bastante más equilibrada. En cuanto a la elección legislativa, si miramos la composición del Senado, todos tienen 6 senadores y Alianza Nacional 4. Es una situación más bien, sí, hay una diferencia, pero es más bien equilibrada. Y si lo miramos en términos de gobierno departamentales, Alianza Nacional, con estos resultados, estaría reteniendo la mayoría de las intendencias. O sea, el Partido Nacional de vuelta tiene 12 intendencias, al igual que el periodo pasado, y al igual que en el periodo pasado, 8 son de Alianza Nacional y 4 son de todos. Estoy súper pasado porque quiero que en una frase me digan, ¿se le va a hacer fácil la interna del Frente Amplio a Daniel Martínez? Veremos. Sí, el resultado de la Junta de las listas en la competencia por la Junta Departamental estaría marcando que la 609 es la lista más fuerte, seguido del Partido Socialista, y por detrás vendría el Frente Liber Sereñi. Lo que pasa que lo que hay es que hay tanta asimetría de poder entre el intendente de la Junta Departamental que el intendente a cargo tiene todos los resortes para... Sí, pero va a tener que hacer equilibrio. A mí me parece que tiene que ver con esto que dice sin duda Antonio, pero también cómo compone el gabinete y el equipo en la intendencia. Y había un sueño MPPista con la intendencia de Montevideo, que era llevar a Lucía de mascarón de proa y instalar jóvenes que no necesariamente
tienen un nombre, que tienen una figuración todavía con miras a afirmar su pirámide de poder a nivel importante que ya tiene a nivel del Parlamento, en los lugares que tienen. Bueno, Aníbal Pereira es realmente una figura joven, importante, una figura de la que vamos a oír hablar, creo yo, por un buen rato, pero esta era una apuesta importante porque atrás de Lucía venía una pirámide de jóvenes. Se habían mencionado otros nombres, ¿no? Se mencionó a Gabriel Otero, que es el alcalde del municipio A. Bueno, por eso, pero era la idea, tenemos una figura muy importante, muy grande, y vamos tras de ella para armar una pirámide. Ahora, entonces, para Martínez el primer problema, o la primera asignatura que tiene que rendir, es cómo arma el tinglado. Porque yo diría, me atrevo a decir, que el liderazgo de Martínez no es un liderazgo fuerte. Es un liderazgo que se hizo fuerte, aparte, porque no tiene un partido fuerte atrás, el Partido Socialista no es un partido fuerte. Las dos otras figuras lo acompañarán, los otros conjuntos, incluso que tienen, vos dices el MPP, andan en el 80%, en el 80% de la votación. No, 80.000 votos, todavía no sacamos porcentaje. Y Astori y Nin andan en torno de 70.000. O sea que de repente, en términos de números, pero en términos de aparatos partidarios, el MPP es muy fuerte. Bueno, tenemos motivos para seguir conversando. Y muy homogéneo, muy disciplinado. Y la Junta Departamental que lleva el Partido Socialista es encabezada o dominada por la otra línea en la interna del Partido Socialista, que no pertenece Martínez. Lo mismo que pasa en diputados. Bueno, se abre todo otro aspecto que la vamos a seguir en otro momento contigo esta tarde, Zarate. Muy bien. Muchas gracias por haber venido.